Muy buenas, Manuel. Encantado de tenerte en el canal de Icon Mix, el programa europeo que forma parte de COST, en el que, como sabes, estamos haciendo una serie de entrevistas para conocer el estado de la conservación del patrimonio de la historieta en distintos países latinoamericanos, en Portugal y en España. Eres una persona a la que esto le afecta directamente por tu dedicación. Me gustaría que antes de empezar la entrevista te presentaras para la gente que nos esté viendo, que sepa cuál es tu perfil y tu vinculación con el tema. Ok. Pues muchas gracias, Daniel, por introducirme. Yo soy Manuel Barrero. Se me conoce fundamentalmente por dirigir un proyecto que se llama TVOsfera, que es un proyecto que fundamos en el año 2000. Yo tengo formación científica, soy biólogo de formación, pero también periodista, puesto que en el año 2000, interesado por trabajar en la investigación de la historieta, pues me doctoré en periodismo y al tiempo que lo hacía, pues fundé primeramente una publicación online que pretendía ser una publicación académica en la cual se estudiase aquello que me parecía a mí que faltaba por estudiar de nuestro mundo de los tebeos, que era un procedimiento sistemático de catalogación, un diccionario terminológico, un nomenclator más ampliado y también una serie de documentos o ensayos adheridos a todos esos proyectos que permitieran prospectar mejor nuestro conocimiento sobre el patrimonio de los tebeos que, desde mi punto de vista, en el final del siglo XX estaba siendo poco estudiado. Y tras doctorarme precisamente con una tesis doctoral sobre la sistemática de los tebeos, partiendo de un corpus muy específico, que eran los tebeos que se habían hecho en Sevilla, en la ciudad de Sevilla, que es donde resido yo, en los años 60, pues emprendimos el proyecto de construir un catálogo eficaz y riguroso de nuestros tebeos dentro de un proyecto privado que financiamos mediante una asociación cultural que se llama la Asociación Cultural TVOsfera, ACIT, son sus siglas, que están en relación con uno de los elementos que más caracteriza a la idiosincrasia andaluza, que es el aceite, y fundamos este proyecto con este carácter privado porque yo intenté por todos los medios interesar a algunas instituciones públicas y privadas, entre ellas pues la Biblioteca Nacional o la Universidad de Sevilla, en un proyecto que era, lo entiendo muy bien, muy singular. El estudio de los tebeos y su conservación patrimonial no era entonces un asunto ni de urgencia ni de interés por parte de la academia. Y lo tuvimos que emprender en privado. Tengas en cuenta que hoy en día tenemos una perspectiva muy distinta, un enfoque muy distinto de lo que es el mundo del cómic, debido a que la gran efusión o efervescencia de las investigaciones académicas sobre cómic arrancaron precisamente en el año 2005-2006 aproximadamente, pero previamente a esa fecha el interés académico era casi nulo, era muy difícil poder meter un pie en la universidad para presentar un proyecto de tesis doctoral sobre cómic y ahora es mucho más fácil, hay muchos más profesores interesados, hay muchísimas más tesis y grados en desarrollo y pese a ello no existe todavía un proyecto troncal, común y mucho menos institucional referido a la conservación patrimonial del tebeo. Nosotros seguimos trabajando dentro del ámbito privado sustentados por los socios de nuestra asociación, que la mayoría de ellos son precisamente coleccionistas de tebeos, que quieren que se reconozca la existencia de un patrimonio cultural, que son pues nuestra historieta, que estaba hasta hace pocos años pues casi olvidado de hecho. Y bueno, esencialmente ese soy yo. Pues un perfil perfecto para el tema que nos ocupa, desde luego. La primera duda que asalta es, TVOsfera, el catálogo está volcado en la web, ¿correcto? Así es. ¿Tenéis editado también algún catálogo en papel? Sí. Y la pregunta es, ¿existe una colección de obra también detrás de esa catalogación física? Bien, veamos. No.
No existe. Era uno de nuestros objetivos en un comienzo. Era un objetivo que pensamos, yo todavía lo pienso, de carácter utópico. ¿Por qué? Porque el hecho, bueno, utópico, incluso diría fabulístico, ¿no? Porque esa idea de tener la biblioteca universal, la biblioteca borgiana, no se tiene tampoco ni siquiera en el ámbito del libro, ¿no? Es muy difícil debido al enorme número de ejemplares que pueden atesorarse, pero en el caso del TVO es muy difícil debido a la inexistencia misma de los ejemplares que queremos preservar. De hecho, es una cosa que comento habitualmente, tenemos una publicación que se llama TVO, quizá te sonará, que es la que nació en 1900, bueno, en principio del siglo y ha dado nombre el modismo TVO se utiliza precisamente porque deriva de esta revista, ¿no? Y hay una etapa de esa revista que es la que ocupa los años 1918-1919, de la que no tenemos ningún ejemplar. Simple y llanamente no conozco a ningún coleccionista, a ninguna persona que me haya podido prestar un ejemplar para consultarlo. Existe la gran dificultad de poder localizar ejemplares, aunque sea una muestra, de ciertos periodos de algunas de nuestras principales revistas. Hablo de revistas como TVO o Pulgarcito, que en los años 20 y 30 tuvieron una proliferación media, una difusión media en nuestra industria de los TVOs, pero se conservan muy pocos ejemplares. Entonces, en un principio sí pensamos en iniciar la posibilidad de contratar un espacio, un local, e ir acumulando en él ejemplares de nuestras publicaciones. Yo tengo una pequeña colección de TVOs, no soy un coleccionista al uso, tengo lo que veis detrás de mí son libros de TVOs y delante tengo otro paño lleno de TVOs, pero no soy un gran coleccionista. Conozco a muchos coleccionistas que tienen muchos TVOs en sus colecciones, pero habría que hacerse la idea de que tenemos que localizar un espacio que permita atesorar como mínimo unos 300 o 400.000 ejemplares, que esa es la estimación que hemos hecho de los TVOs que se han publicado en nuestro país y que siguen publicándose, ¿no? Esa posibilidad implica unos gastos considerables, un mantenimiento considerable y nosotros no podíamos afrontarlo. Era imposible para una asociación como la nuestra. Se necesita un emprendimiento con sostén institucional, con dinero público y, como sabemos, han emprendido varios proyectos. Finalmente, el único museo del cómic que tenemos es un museo de carácter privado, precisamente. Y lo intentamos y no pudimos. Entonces, yo diseñé un proyecto según el cual lo que sí queríamos hacer a toda costa era intentar preservar una copia digital al menos de cada TVO español publicado. Ajá. Y ese proyecto sí que lo llevamos con carácter privado, naturalmente, puesto que estas copias digitales las preservamos sin posibilidad de ponerlas a manos al alcance del público porque habría gente interesada en imprimirlos y venderlos, ¿no? Porque hay ciertos TVOs que son inencontrables. Entonces, nuestro trabajo subterráneo, digámoslo así, el que está detrás del catálogo, el catálogo es lo que se ve, pero siempre que intentamos localizar un ejemplar de un número de una colección, también solicitamos que nos lo presten para digitalizarlo, hacer una copia y dejar esa copia preservada en nuestros discos duros que tenemos distribuidos entre varios de los socios de la asociación. Y gracias a eso tenemos ahora mismo un mínimo de 100.000 ejemplares digitalizados de nuestros TVOs. Te hablo de los TVOs antiguos, ¿no? O sea, no estamos digitalizando lo que se publica ahora en el mercado actual. Sería absurdo, ¿no? Eso no podemos hacerlo. Aparte de que es ilegal, tampoco tiene mayor interés puesto que no es necesario preservar lo que se está publicando ahora mismo. Pero si nos planteamos preservar lo que se había publicado entre 1880 y 1970, por lo menos. Y sobre ese material tenemos unos 90.000 ejemplares digitalizados que los conservamos en nuestros discos duros y esa es ahora mismo, creo yo, la colección más grande que existe del TVO español. Aunque puede que haya algún coleccionista que tenga más, pero yo no lo conozco. Uh-huh. ¿Podrías hacer un repaso para quienes estén viéndonos de qué otros centros o cuáles son las principales colecciones, no colecciones en manos privadas, sino colecciones como la vuestra, el Museo del Cómic? ¿Existe algún otro caso? ¿Puedes hacer un repaso de las que tú conozcas, de las instituciones que conozcas?
Lo cierto es que hay muy pocas instituciones. Evidentemente, la principal es la Biblioteca Nacional, la Hemeroteca Nacional, que ambas están en Madrid. La Hemeroteca Nacional es la que más ejemplares he podido yo consultar de colecciones de tebeos. Es todo el mundo conocemos la Hemeroteca Nacional, es una sala a la que hemos acudido muchos investigadores, reúne prensa desde el siglo, pues eso, XVII, XVIII. Reunía muchos tebeos, puesto que muchos fueron hurtados, digámoslo así, por algunos interesados en los años 80 y 90 sobre todo, y gran parte de la colección o de los depósitos de tebeos que se hicieron en la Biblioteca Nacional a partir de la instauración del depósito legal a mitad del siglo pasado, están alojados en un almacén de Alcalá de Henares y se consultan también, pero con mayor dificultad. Hay que pedir un permiso, es decir, que no tiene un acceso público sencillo y fácil. La Hemeroteca Nacional sí tiene un acceso sencillo, acudes, buscas en su fichero, solicitas lo que tengan, pues no suelen tener colecciones completas, tienen una parte, y esa es la principal. Debido a que esa es la principal y a que los coleccionistas conocíamos las carencias y los vacíos y las lagunas que tiene ese archivo, pues se lleva años intentando fundar un museo nacional del cómic. En Cataluña se intentó fundar hace unos años, hubo un proyecto que pues no terminó de cuajar debido a que no hubo un entendimiento político. Se iba a ubicar en un edificio, no me acuerdo, era una antigua factoría, no me acuerdo si de telas, que estaba muy cerca del mar y eso implicaba un tratamiento riguroso. Había que hacer una inversión para evitar que la humedad dañase los tebeos. Finalmente el proyecto no fraguó y ahí había un par de coleccionistas en Barcelona, bueno, de una localidad de Barcelona, que fundaron el que hoy conocemos como Museo del Cómic y, claro, es un proyecto privado en el cual ellos han depositado sus colecciones particulares. Tienen grandes colecciones. El señor Baena, que es uno de los principales representantes del Museo del Cómic, es una de las personas que yo conozco que mejor conoce nuestros tebeos clásicos. Me refiero a todo ese periodo, a todo ese patrimonio que está en el pasado. Siempre que hablamos de cómic, siempre tenemos esos dos mundos, ¿no? El cómic que actualmente estamos consumiendo o el que se consume desde hace, digamos, 20 años, que es el que casi todo el mundo conoce, y el cómic que muchos coleccionistas llaman los tebeos en general, que es el que se consumió durante el siglo XX. Aparte del Museo del Cómic, existen otras sedes en España que albergan ejemplares de tebeos y hay un caso muy particular, que es un museo, el más grande que yo conozco, de prensa satírica. La prensa satírica muchas veces la tenemos asociada solamente con la viñeta, ¿no? La viñeta editorial, pero hay que recordar que mucha prensa satírica era en realidad, bueno, sin ir más lejos, la revista El Jueves en realidad es un tebeo. Si tú abres El Jueves, hay historietas, no son solo viñetas sueltas. Entonces, existe un archivo de prensa satírica que se alberga en un pueblo de Jaén, yo lo he visitado, que dirige el investigador Garreta, que ha publicado un trabajo de investigación sobre la codorniz, es un gran experto en la codorniz, y tiene un archivo en un edificio muy grande cedido por el ayuntamiento de la localidad en la que se asienta, que ahora mismo de memoria no la recuerdo, pero está en Jaén, yo lo he visitado, y tiene una excelente colección de prensa satírica, publicaciones ampliamente conocidas como Por Favor, El Jueves, La Codorniz, muchísima prensa, sobre todo del periodo de la transición, y también tiene muchos tebeos del periodo de la gran expansión, como el DDT contra las penas, de Tío Vivo, que eran de Editorial Bruguera, que él también ha incorporado a la colección por considerar que hacían sátira precisamente, ¿no? Eran tebeos para niños, pero tenían historietas satíricas que muchos recordarán. Bueno, los lectores antiguos las recordarán. Actualmente, que yo conozca, aunque existen algunos puntos en los que también hay ejemplares depositados, tenemos el Museo del Cómic, que dirige el señor Baena y su socio en Barcelona, y el Museo de Humor, concretamente se llama así, que está en Beas de Segura, es una población de Jaén, y que dirige Fernando García Garreta.
que, como digo, yo he ido a consultar pidiendo permiso previamente, cualquier investigador, pidiendo permiso al señor Garreta, que es muy amable, muy atento, te permite acceder a todos los fondos de su archivo, que son amplios, e incluso a mí me permitió durante un fin de semana digitalizar todos los ejemplares que tenía allí de la revista de trinchera, La Ametralladora, que se fundó cuando se desató la Guerra Civil y que dirigió Miguel Miura, una revista muy interesante que hasta ese momento no habíamos podido consultar nadie. Con el paso del tiempo, y esto es importante comentarlo, han surgido nuevas sedes en las que podemos encontrar estas publicaciones. Esas nuevas sedes son las que ya he mencionado antes. Y con este ejemplo lo vemos muy claro. Cuando yo acudí al Museo de Humor de Beas de Segura a digitalizar La Ametralladora, no había otro modo de poder conseguir esa publicación salvo acudiendo a la Hemeroteca Nacional que estaba en Madrid. En mi caso era más barato acudir a Jaén porque lo tenía a un rato en coche y acudir a Madrid hubiera supuesto pues, un tiempo de inversión. Todo investigador de la prensa conoce esto. Hay que moverse, hay que pagar, hay que hacer copias. Entonces, después de haber hecho yo las digitalizaciones con mi escáner precisamente en Beas de Segura, me di cuenta de que la Hemeroteca Nacional había digitalizado ya completamente su colección de La Ametralladora y está ya a disposición del público en la sede digital de la Hemeroteca Nacional, que cada día que pasa se va nutriendo de más publicaciones. Creo que ellos llevan un orden cronológico. Entonces van escaneando los fondos más antiguos, creo, o los más interesantes. Este era muy interesante para los investigadores de la prensa en el franquismo. Y en los últimos 5 años ha habido un salto cuantitativo en ese sentido. Cada vez hay más prensa digitalizada. Claro, esto hace referencia a la prensa con importancia, es decir, van a digitalizar los periódicos, la prensa de trinchera, las revistas de gran tirada, pero los tebeos, evidentemente, no han digitalizado casi ninguno. ¿Por qué? Pues porque es prensa de menor importancia. Es prensa que además no la solicita tanto el público, o está archivada, o está en Alcalá de Henares. Entonces, el acceso a los tebeos ahora mismo es muy complicado. Yo recuerdo que fue una gran noticia cuando digitalizaron la revista Hermano Lobo, que fue una revista muy importante durante la transición, porque la digitalizó un proyecto semi-privado con permiso de la editorial Pléyade, si no recuerdo mal, y con un organismo de Salamanca, y para nosotros fue una alegría de, hombre, por fin se abre Internet a este tipo de productos, ¿no? Desde aquello hasta hoy, todos estábamos esperando que ocurriesen más hitos de esta índole. Por ejemplo, la revista El Papus, que es una revista importantísima. Además, era una revista de historietas en las que se publicaban historietas de Carlos Jiménez de gran importancia para entender el franquismo, el llamado postfranquismo y el comienzo de la transición. Una revista que sufrió un atentado terrorista. En fin, que dio lugar a los grandes autores satíricos que luego alimentaron El Jueves. Pues no tenemos acceso los investigadores a una revista así. Nosotros sí tenemos acceso porque la hemos digitalizado nosotros y, de hecho, hubo una tesis doctoral muy celebrada, una gran tesis doctoral de una gran investigadora que se nutrió y se pudo hacer gracias a nuestros fondos. De hecho, ahora mismo hay varios trabajos de investigación, tanto en España como en Francia como en Reino Unido, que se están haciendo gracias a que nosotros les hemos cedido a las digitalizaciones, dado que se han asociado con nosotros, y siempre que un investigador se asocia, nosotros le damos todas las facilidades posibles para que puedan trabajar, porque precisamente no tienen dónde acudir a buscar estos materiales. Entonces, hoy en día, aparte de la Hemeroteca Nacional, el Museo del Cómic, el cual no tiene sus fondos digitalizados, y el Museo de Beas de Segura, que tampoco tiene sus fondos digitalizados, existen varios puntos, naturalmente. Existe el proyecto de Alcalá de Henares, que hay un proyecto que dirige Juan García Cerrada sobre humor gráfico también, que tiene también su propia biblioteca, que está abierta al público, pero no tiene fondos digitalizados. Y existen algunos otros proyectos más, si no recuerdo mal. En Huesca hay un museo
una especie de casa del humor también, que tiene una exposición permanente de páginas de cómic. Pero, como digo, son cuestiones muy puntuales o singulares que no sirven a un investigador en gran medida, ¿no? Luego, naturalmente, están los archivos dispersos o desperdigados en los que podemos encontrar ejemplos de tebeos o de revistas con historietas que se han publicado en España, como por ejemplo el Archivo de la Guerra Civil en Salamanca. Y también hay un gran fondo, perdón, se me olvidaba, perdón, en la Hemeroteca de Barcelona. En la Hemeroteca de Barcelona existen colecciones a disposición del público. Hace unos años hicimos un trabajo sobre una revista de los años 30 de gran importancia, y ese trabajo se hizo gracias a que se pudo consultar la colección que había en la Biblioteca de Barcelona. En 2 o 3 en bibliotecas que hay en Barcelona y hemerotecas existe, si vas combinando los días y si vas dando paseos de un lado a otro, pues puedes hacer un buen trabajo de investigación sobre ciertas colecciones. Pero si la pregunta es si existe un lugar concreto, uno, centralizado, focalizado, donde podemos encontrar todos los tebeos, la respuesta es no. Y si existe un lugar en España donde podamos acceder digitalmente a las publicaciones de nuestro pasado viñetil, la respuesta es sí, pero solamente que yo sepa ahora mismo en la página web de Tebeosfera y a través de una aplicación que se consigue siendo socio, nada más. Esa es la situación actual, que nosotros confiamos en que mejorará, porque todos sabemos que hace muy poco tiempo se fundó un nuevo proyecto en Valencia, que lo comanda Álvaro Pons, y que pretende precisamente también hacer una gran labor sobre la conservación patrimonial del tebeo. Álvaro además tiene mucha energía y seguramente lo logrará, y ya tienen ofertas de coleccionistas que están haciendo cesiones y donaciones. Tienen un gran fondo de fanzines y, por supuesto, la propia colección de Álvaro, que es fantástica. Y eso es muy buena noticia. El proyecto sé que seguirá adelante y tiene además el respaldo de la universidad, y eso es muy importante. Entonces, la situación actualmente pues es esta. Ha habido 2 nombres que esperaba oír, pero no sé cómo encajan o la dimensión que tienen, ¿no?, con respecto a todo lo que has mencionado, que es el Museo del ABC y luego la página web de Humoristán, que tienen fondos digitalizados. Cierto, tienes razón. Sí, evidentemente no lo tengo todo en la cabeza. No Sí, lo decía por eso. Ah, era por ampliar la información, era por sí. pillarte. Ya, sí, es cierto. Y seguramente hay alguno más que olvido. Sí, el Museo del ABC, y además nos dio un susto hace poco porque decían que se iba a cerrar. Creo que hubo una noticia también muy triste en ese sentido. El proyecto del Museo del ABC fue un proyecto realmente magnífico porque, evidentemente, es un museo que trabaja con un fondo muy concreto, que es el de la revista Blanco y Negro y el periódico ABC, y un conjunto de publicaciones satélite que ha habido a lo largo del tiempo. Pero claro, es que ha sido mucho tiempo, porque esta prensa cruza todo el siglo XX, vertebra el siglo XX. Y precisamente la revista Blanco y Negro consiguió asimilar o atraer a quizá los mejores dibujantes, grafistas e ilustradores de su época. Y claro, los fondos que tiene el Museo de ABC son realmente muy interesantes. ¿Qué ocurre? Que tiene un fondo muy amplio sobre humor gráfico y sobre ilustración de prensa, ilustración editorial e ilustración de revistas. Tiene menos de tebeo, hasta donde yo sé, aunque afortunadamente las personas que lo dirigen son personas con mucha amplitud de miras y han dado albergue a exposiciones sobre cómic realmente muy interesantes. De hecho, hubo una exposición sobre superhéroes americanos dibujados por españoles que era sorprendente, un magnífico trabajo, ¿no? Y el caso de Humoristán, claro, pido disculpas por olvidarme. Humoristán tiene un trabajo detrás enorme, centrado fundamentalmente en el concepto de humor, y agrupa no solo a la sátira gráfica, sino también a la historieta. Es decir, ellos parten
desde un género. Su premisa es, vamos a trabajar o a enfocarnos sobre un género, que es el humorístico, y desde ahí vamos construyendo un catálogo sobre todo de autores, publicaciones, y es un catálogo fundamentalmente informativo, que se nutre también con una serie de exposiciones, es decir, con un gran aparato gráfico, y tiene algunas publicaciones digitalizadas, sí. Nuestro caso, nuestro enfoque, por ejemplo, para compararlo con TVOsfera es distinto. Nosotros no partimos de un género, sino que partimos de un medio. Nosotros lo que queremos es catalogar el medio historieta y consideramos, y esto no todo el mundo lo ha entendido y creo que no se va a entender jamás, nosotros consideramos que la viñeta humorística, aunque sea de una sola viñeta, también es historieta, porque utiliza el mismo lenguaje. Entonces, en el concepto historieta, para nosotros cabe absolutamente todo lo que sea narrativo utilizando la imagen fija, llegando incluso a absorber o asimilar algunos cuentos ilustrados infantiles que narran un relato, ¿no? Que no solo cuentan una emoción o transmiten una sensación a un niño, que son la mayoría. Y entonces, claro, nuestro interés es mucho más ambicioso y nuestro interés es fundamentalmente catalográfico, de manera que el planteamiento nuestro es continuista en el sentido de que queremos ir construyendo sobre, y el proyecto de Humoristan parte de la premisa de que hay que construir fichas cerradas. Entonces, de ahí que resulte sorprendente para muchos TVOnautas o los que navegan por la red y les gustan los cómics, que caigan en TVOsfera y vean que nosotros tenemos una ficha, a lo mejor, vamos a poner un ejemplo que me invente, yo qué sé, Francisco Ibáñez, que no es cierto, ¿no? Y resulta que la ficha de Francisco Ibáñez nuestra no tiene nada, no tiene biografía, como si el señor Francisco Ibáñez no fuera importante. En Humoristan es al contrario. Ellos han partido de la idea de que primero hay que hacer la ficha de ese señor y luego ya veremos a ver cómo lo relacionamos. Nosotros no trabajamos así. Nosotros tenemos localizado todos los TVOs, uno por uno, los miles y miles de TVOs en los que Francisco Ibáñez ha publicado algo, pero a lo mejor no hemos tenido tiempo de escribir su biografía. Esa es la leve diferencia. Claro, nuestro catálogo actual, comparado con el que apareció inicialmente, es enormemente distinto. Afortunadamente, ahora los más importantes autores tienen biografía, las más importantes editoriales tienen una descripción de su trayectoria editorial, lo cual no existe en ningún otro catálogo del mundo, que yo sepa. Es decir, nosotros hacemos una biografía del editor también, para que el usuario y el investigador sepa que la editorial Bruguera fue una empresa familiar, luego fue una empresa que formó un conglomerado, luego fue una gran empresa, luego fue un grupo editorial, luego fue absorbido por otro grupo editorial, finalmente ha sido absorbido por otro grupo editorial. Y esto es muy importante para comprender cómo funciona la industria de los TVOs y nosotros trabajamos de esta manera. Vamos construyendo capas hasta que llegamos a un conocimiento más global, ¿no? Pero es verdad que esta forma de trabajar es completamente distinta la una de la otra. Y Humoristan es un punto de referencia, naturalmente, porque los colaboradores de Humoristan son gente, bueno, muchos los conocemos y muchos son colaboradores nuestros también, ¿qué podemos decir? Son fantásticos, sí. Hacen un gran trabajo. Respecto a la Biblioteca Nacional y la Hemeroteca Nacional, ¿te consta si existen políticas respecto al mantenimiento y cuidado del patrimonio, políticas nacionales, de adquisición de obra? Es decir, ¿hay una política activa centrada en la historieta o no tanto? Yo no lo sé realmente. O sea, no quiero afirmar algo tajantemente porque no tengo el conocimiento exacto. Yo he tenido una relación muy estrecha con la Hemeroteca de Sevilla, por ejemplo, y sé cómo funciona la Hemeroteca de Sevilla. La Hemeroteca de Sevilla, como muchas hemerotecas, han venido funcionando siempre, ha funcionado gracias a cesiones y donaciones. Es decir, hablemos de un supuesto hemeroteca tipo. La hemeroteca tipo trabaja con los fondos que tiene. ¿Cuáles son los fondos que tiene? Los que le han donado. Tiene un fondo muy grande que apareció hace mucho tiempo en origen y decidieron ubicarlo en un edificio porque era muy grande y porque era muy importante preservar ese fondo y generalmente la mayor parte del fondo de las hemerotecas es prensa diaria, prensa de información y revistas. Y posteriormente, por supuesto, un buen hemerógrafo, un buen investigador de una hemeroteca quiere más fondos y quiere fondos de importancia, quiere conseguir la revista que
definió tal movimiento cultural, tal colección que es importante para conocer la historia de la ciudad en la que vivimos, etcétera. Pero en la Hemeroteca de Sevilla, por ejemplo, no existe un fondo sobre el fanzinismo local. Eso no existe. Ni existe un fondo de los tebeos hechos en Sevilla. Los tebeos hechos en Sevilla los he tenido yo que consultar yendo a casas de coleccionistas, porque en la hemeroteca no había ninguno. O sea, había cero. Y nunca ha habido alguno, salvo algunos tebeos que se han publicado a través de instituciones como un banco, el ayuntamiento de la ciudad, alguna delegación o algún ayuntamiento de algún pueblo de la provincia, ¿no? Entonces, esa política, por ejemplo, en la hemeroteca tipo que yo te comento, no ha existido. ¿En la Hemeroteca Nacional existe? No lo sé. Es probable que sí. Depende de quién dirija la institución. Si el que dirige la institución tiene intereses en ese área, posiblemente busque fondos en ese sentido. Yo no lo sé. Yo creo que no existe una política concreta en la nacional para localizar tebeos y recuperar el patrimonio. Por eso remarcaba yo la importancia que tiene que se cree una institución como la que ha puesto en marcha Álvaro Pons, porque él va a enfocar sus esfuerzos en localizar ese patrimonio, ¿no? Empezando, evidentemente, como haría cualquier hemeroteca local, por el patrimonio más cercano, que es el valenciano, del cual él tiene mucho conocimiento, sabe valorar cuál es la importancia de las colecciones o de los títulos, sabe sopesar eso y podrá moverse o buscar a los coleccionistas que puedan ayudarle, ¿no? Desgraciadamente, yo creo que ahora mismo no existen políticas de ese tipo en nuestro país. Sé que en otros países existen políticas de este tipo y siempre se ejecutan en el ámbito local. Es decir, voy a inventármelo, una biblioteca. No voy a hablar de bibliotecas. Por ejemplo, una universidad. En Estados Unidos es que funciona más por universidades y además te cobran son muy amigos del dólar. Una universidad de un estado o de una ciudad, una gran ciudad, decide que quiere tener un fondo patrimonial de la prensa que se ha hecho en su estado, digamos Delaware, y trabaja por esa razón. Busca toda la prensa que se haya publicado en el estado, busca todos los tebeos, incluso los fanzines más extraños que hayan podido difundirse en el estado, los buscan con mucho ahínco, los localizan, los digitalizan y los ponen a disposición de un público deseoso de investigar y con dinero. Y afortunadamente, gracias a eso, se pueden consultar verdaderas maravillas en Estados Unidos. En Francia también se siguen políticas parecidas, pero no estoy seguro de si hay políticas generales, globales, que intenten localizar un patrimonio nacional, por llamarlo así. Yo eso no lo conozco. Puede que me esté equivocando, pero no lo conozco. Has mencionado los fanzines y era uno de los aspectos que te quería preguntar. Si en Tebeosfera trabajáis también la catalogación de fanzines y si esto supone un problema o no. Yo no lo llamaría problema, yo lo llamaría pesadilla, porque el fanzinismo quizás sea una cuestión ya que atañe a las cuestiones, a las pasiones, ¿no? Desde mi punto de vista, el fanzinismo es una de las manifestaciones en prensa más libres que han existido en la cultura que yo conozco. Ojo, que la cultura se transforma mucho, ¿no? Pero claro, te hablo desde una experiencia personal. Nosotros hemos vivido bajo una dictadura durante muchos años. Yo, por mi edad, la conocí de niño y me di cuenta de las enormes transformaciones que estaban ocurriendo en la sociedad española en los años 70, a final de los 70, yo tenía unos 10, 12 añitos, y el movimiento de prensa marginal que hubo en los años 80 fue extraordinario. ¿Por qué? Porque solamente en esas publicaciones se podían decir ciertas cosas y en el resto no. Y esto era así de claro. Sí, existía la democracia, cierto. ¿Estábamos en la transición? Naturalmente que sí. Pero había instituciones, había leyes todavía vigentes, existía una tradición y había cosas que no se podían contar. Y era en los fanzines donde encontrabas una serie de expresiones, sobre todo de la juventud, que no se podían encontrar en ningún otro lugar. Y, de hecho, hoy en día no se pueden encontrar en ningún otro lugar. ¿Cuál es el problema del fanzinismo? El problema es que estas publicaciones eran efímeras, eran publicaciones
de muy bajo coste de producción, de muy escasa distribución, a veces local, a veces no salía del barrio, y algunos de ellos eran fantásticos. En algunos de ellos nacieron grandes autores de la historieta nacionales, como por ejemplo, sin más lejos, Max, que empezó en el fanzinismo haciendo pues historietas gamberras, ¿no? Siempre ha sido mi pasión el estudiar el fanzinismo, y de hecho me considero que tengo una muy buena colección del fanzinismo sevillano, porque intenté por todos los medios localizar los fanzines, primero de música, de rock, marginales sobre rock, que incluyen alguna viñeta, y después algunos fanzines de historieta que se hicieron aquí en Sevilla desde el año 1972, queda muy lejos. Y seguí trabajando con ellos hasta 2005, 2006 aproximadamente. Curiosamente, en esos fanzines se ven algunos fenómenos como, por ejemplo, el advenimiento del manga. Cuando el manga todavía era algo extraño en los anaqueles de cómic, en las librerías, había chavales que por una desmesurada afición, después de ver sus dibujos animados en la tele, se iban y lo dibujaban e intentaban venderte un fancinillo con Son Goku copiado con bolígrafo Bic, pero ya te estaba dando un mensaje de qué era lo que entusiasmaba a la juventud, ¿no? Y ese documento gráfico es una verdadera lástima que se pierda. Y nosotros estamos estudiando el fanzinismo desde una perspectiva, digamos, académica, porque nosotros tratamos los fanzines, incluso el peor papelujo, como los llamaban Quique Babas y Quique Turrón, incluso el peor papelujo nosotros le damos la misma importancia que a una novela gráfica de 500 páginas. Para nosotros es un documento con la misma importancia. Y hemos hecho un esfuerzo mayúsculo, sobre todo con la ayuda de un investigador valenciano, de localizar al menos los fanzines más característicos de nuestra historia, que son los que todos conocemos, que se movieron por Valencia, Barcelona y Madrid, y esos los tenemos perfectamente catalogados. Y ahora mismo seguimos haciendo un trabajo de localización constante, y precisamente es un proyecto que estamos desarrollando este año ya, para intentar catalogar todos los fanzines que podamos de los años 80 y 90, que fue el periodo de mayor efervescencia en el fanzinismo. Luego todo se desdibuja, porque a partir de que llega la revolución digital y la revolución no, las mejoras dentro del panorama de la impresión, de la fotocomposición y de la digitalización de los programas de edición, el fanzinismo se confunde con la edición profesional. Y llega un momento, a partir del año 2005, 2006, en el que dices, bueno, esto que tengo en las manos, ¿qué es? ¿Un TVO profesional? El acabado es profesional. O un fanzine, porque la ingenuidad del contenido es evidente, ¿no? Ahí hay una disputa, una pugna que llega hasta nuestros días, porque hoy en día todavía existe el concepto nuevo, que no es nada nuevo, que es el concepto de autoedición, que si nos abstraemos un poco, viene a combinar esa filosofía que tenían los fanzines en los 70, ¿no? Que es creación de obra de vanguardia en un contexto en el que esa obra no es admitida en un primer momento. Y para eso está la autoedición, que es la edición por ti mismo de algo que un editor pues le cuesta trabajo aceptar. Así que sí, nos parece de una enorme importancia, y además, y vuelvo a recalcarlo, aunque sea aunque pueda parecer un poco de coba, sé que en el proyecto de Álvaro Pons, por ejemplo, el fanzinismo está contemplado como una de las principales bazas. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Y sin embargo, en la Hemeroteca Nacional es muy difícil encontrar fanzines. En el Museo de Bellas de Segura no hay fanzines, que yo recuerde. Y en el Museo del Cómic sí hay algunos, pero muy poquitos. No es su principal objetivo. Para nosotros es un objetivo importante. La colección más importante en estos momentos es la que posee el IBAM, la donación de Álvaro Pons de fanzines. Sí. ¿De colección accesible o de colección que esté en una institución pública? Bueno, colección catalogada y con un respaldo físico accesible. Sí. Claro. Sí, es cierto. Es parte de la... ¿Es esta la más importante que hay ahora? Sin duda alguna, sí, claro. Parte de la colección cedida por Álvaro, que supongo que se habrá incrementado con más donaciones. Y ahora mismo yo creo que es la única, sí, la única y la más importante. Y además reúne piezas que son de enorme relevancia, porque gran parte del movimiento fanzinista y del movimiento underground español, si lo podemos llamar así, surge en Valencia, precisamente, ¿no?
surge allí y con figuras como Mariscal, por ejemplo, y otros autores que luego se convertirían en grandes profesionales de la historieta valenciana. Sí, tenemos la suerte de que ese es el fondo más importante, sí. ¿Y existe algún otro tipo de institución o asociación trabajando? Porque en estos momentos, bueno, hay muchísimos festivales de autoedición por toda la península. En Valencia está Tenderete, precisamente. En Valencia está Fanzinología también, que es otra asociación dedicada al estudio del fanzine. ¿Existe más centros dedicados a esto? Pues existió, no puedo poner la mano en el fuego ahora mismo. Sé que existió un movimiento en Ourense muy fuerte. Ourense es la localidad gallega, con apoyo del ayuntamiento de la localidad, de ir construyendo un catálogo del fanzine nacional, fanzine español, y duró aproximadamente un lustro. Yo tengo los catálogos que editaron. Esos catálogos son muy importantes porque en aquel periodo eran los únicos catálogos que se estaban haciendo, salvo otros 2 o 3 excepciones, sobre el fanzine que se estaba produciendo en España. Pero me parece que actualmente no siguen trabajando en el proyecto. Y aquello además era un proyecto que con el material físico atesorado en una sede, que actualmente no sé si se puede visitar o no. Y aparte de esto, yo no conozco más proyectos, o por lo menos con carácter orgánico y que tengan un objetivo definido, yo no lo conozco. Ojalá que haya más. Bien, volviendo a las instituciones públicas y a las políticas nacionales, ¿existe alguna política, alguna acción o algún plan de digitalización por parte de instituciones públicas del patrimonio historietístico? Yo solo conozco el del proyecto de Álvaro, que se puede entender que pueda tener una parte pública, porque ya está declarado públicamente que tienen esa intencionalidad. Existe el proyecto de las hemerotecas locales y nacionales que van digitalizando sus fondos de acuerdo a un criterio cronológico o el que sigan ellos, pero concretados en el ámbito del TVO, que yo sepa, no existe ese proyecto. Nosotros no tenemos un proyecto tampoco de digitalización sistematizado. Nosotros digitalizamos en función de lo que nos va llegando. Entonces, a veces surge alguna necesidad. Por ejemplo, recuerdo que el otro día estábamos discutiendo sobre la importancia o quién estaba detrás de cierto fanzine teórico que se publicó en Madrid que se llamaba Acción. Nadie lo teníamos a mano y de repente surgió la necesidad urgente, digámoslo así entre comillas, de localizar los contenidos de esa publicación y nos pusimos en marcha, la encontramos y la digitalizamos. Pero no estamos siguiendo un plan concreto de vamos a digitalizar 1973. No. Seguimos un plan solamente de aquello que vamos pudiendo alcanzar, lo digitalizamos. Y ya te digo, desde mi punto de vista es una lástima que todavía no se haya organizado algo así, pero evidentemente exige que haya un personal cualificado al frente y que haya un dinero sosteniendo el proyecto. Eso es importante. Vale, y ya para ir terminando, me gustaría que nos contaras si existe esto lo va a ver gente de dentro de España y de fuera de España, entonces es necesario hacer un reflejo de la situación como la tenemos ahora. ¿Existe un interés por parte del ámbito académico hacia el cómic español? ¿Hay un estudio sistemático? ¿Hay revistas académicas que se estén acercando, por un lado, en general, temas académicos, pero especialmente relacionados con el análisis de la historia, la catalogación, etcétera? ¿O en qué punto estamos en ese sentido? Bueno, ahora mismo estamos en el mejor punto con respecto a nuestra historia, porque afortunadamente sí que existen ahora más proyectos de investigación académica, hay mayor interés. Tengamos en cuenta que hace, 15 años no existía ninguna publicación académica en torno al cómic.
Nosotros fundamos una, luego surgió Cuco, ahora tenemos Neuróptica y existen además, y esto es muy importante señalarlo, o por lo menos a mí me parece muy importante, y existen afinidades o intereses cada vez mayores por parte de otras revistas que no se dedican al estudio específico del cómic por ocuparse del cómic. Pongo como, por ejemplo, la revista, la RIC, la Revista Internacional de Historiadores de la Comunicación, que siempre dedica un capítulo o un artículo o al menos una reseña de sus revistas, de sus números, acaba de salir precisamente el último, siempre dedica un artículo y un muy buen artículo al ámbito de la sátira gráfica o el cómic. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque implica dos cosas. Primero, que existen publicaciones especializadas en el cómic, pero también que el cómic o que la historieta como medio de comunicación interesa a otras publicaciones académicas, que no solo son las especializadas. Esto es realmente muy importante. Y cada vez son más los casos que vemos trabajos sobre cómic. Por ejemplo, yo recientemente vi una publicación en una revista de Derecho, vi una publicación en una revista de Filosofía, sobre filosofía, te hablo siempre de revistas académicas, ¿no? Y con respecto al mundo de la academia en sí, bueno, esto es el aspecto más interesante. Tenemos una explosión o boom o inflación actualmente de investigaciones sobre cómic en España que comenzó tímidamente en el año 2006-2007 y que desde 2011 ha subido exponencialmente. Y exponencialmente es exponencialmente, más que la curva de la oleada del coronavirus. Ha subido muchísimo. Se hacen más investigaciones sobre cómic que nunca en España. Pero no solo eso, y esto sí que también me parece muy significativo, no solo eso, sino desde fuera de España se hacen más investigaciones que nunca sobre nuestros tebeos. Precisamente era algo que comentábamos hace unos años cuando describíamos con un poquito de vergüenza que en Francia se estaban haciendo más investigaciones sobre el cómic durante la Guerra Civil que en España, ¿no? Estaban trabajando más allí sobre nosotros que nosotros sobre nosotros. Y bueno, actualmente ya no es así porque hay muchos trabajos publicados en España sobre este tema en particular. De hecho, uno se ha publicado recientemente en Graficalismos y otro está a punto de salir. Pero sigue siendo significativo que investigadores franceses, sobre todo franceses, británicos y franceses fundamentalmente, se preocupan mucho por nuestros tebeos. Siempre hay alguna tesis en curso, alguna investigación, algún trabajo de fin de máster en Francia que está trabajando sobre nuestros tebeos. Y esto es realmente muy interesante. El panorama actual yo lo veo mejor que nunca, naturalmente. Yo quisiera que hubiera más. Cuantas más revistas académicas haya, mejor. Cuantos más trabajos se hagan, mejor. Es que se hacen muchísimos trabajos sobre otros temas. Quiero decir, esa idea absurda que teníamos antaño de, bueno, ya está bien, otra película sobre la guerra civil. Pues claro, sí, ¿y qué? Hay que hacer muchas películas y muchos libros. Y cuanto más se haga, mejor. Algunos serán muy malos y otros serán muy buenos. Pero lo importante es que haya, ¿no? Y actualmente estamos en un buen momento. Y como ya te digo, se están emprendiendo trabajos. Tengo la satisfacción de que, por ejemplo, la semana pasada entró una nueva socia en la CIT porque está haciendo un trabajo desde Grenoble, si no me equivoco, sobre cómic español, concretamente sobre el underground, y ha acudido a nosotros para poder trabajar con materiales de primera mano y no tener que desplazarse. Claro, que desplazarse de un país a otro es muy gravoso. Y en ese sentido yo creo que el panorama es muy interesante. Ahora solo hace falta que las instituciones apoyen un poco más cuando salgamos de toda esta crisis o sin salir y que siga habiendo interés por parte de los jóvenes investigadores, sobre todo, por trabajar en este campo. ¿Cuál es la vinculación, ya para ir terminando, de TVOsfera con estas instituciones públicas que tienen fondos de TVOs? ¿Acuden a vosotros? ¿Os piden colaboración? No sé, ¿se ha dado casos? Lo digo porque, claro, al final vosotros tenéis probablemente el catálogo más importante de España. Entonces, me imagino que será una referencia para cualquier profesional que trabaje en este ámbito. Sí, lo cierto es que el problema con las instituciones es el mismo problema que nosotros hemos ido
generando nosotros mismos. Cuando trabajas con un criterio concreto, con un criterio de selección, con un criterio de con una sistemática y con unas exigencias propias, a la larga te encierras en tu burbuja y sigues ese proceso ajeno a todo lo que pueda llegar de fuera y que te destroce o intente debilitar tu estructura. Cuando empezamos con el catálogo, nosotros intentamos vehicularlo a través de la Biblioteca Nacional y a través con ayuda del Ministerio, el Instituto Nacional del Libro y con conocimiento de ellos, y también a través de una biblioteca de la Universidad de Sevilla. Nos dimos cuenta de que era imposible. ¿Por qué? Porque si quieres hacer un catálogo en la biblioteca de la Universidad de Sevilla, tienes que hacerlo desde dentro de la biblioteca de la Universidad de Sevilla. No puedes hacerlo como un agente externo que llega allí y te dice, mira, vamos a hacerlo de esta manera. Y él te dirá, no, lo vamos a hacer a nuestra manera. Si quieres estar con nosotros, tendrás que hacerlo a nuestra manera. Y tienen razón, naturalmente. Con el paso del tiempo, lo que ha ocurrido es que nosotros hemos tenido que seguir nuestra ruta porque queríamos catalogar los TVOs tal y como los entendemos. Y lo que nos dimos cuenta con el paso del tiempo es que, por ejemplo, desde los archivos de la oficina o la sede de los que trabajan en la base de datos de la Biblioteca Nacional, que es la que también sostiene el ISBN, pues nos hacen variadas consultas. ¿Por qué? Porque en sus oficinas trabajan con registros que le ceden los editores, pero los editores a veces se equivocan y a veces mienten, lo cual durante ciertos periodos de nuestra historia fue muy habitual, para eludir problemas fiscales o para declarar que algo ya lo tenían listo sin tenerlo. Pero nosotros, como hemos ido al TVO físico y lo hemos comprobado, pues hemos podido dar el dato cierto. Y entonces ellos acuden a nosotros para certificar la certeza del dato. Y más de una vez nos han escrito y nos han felicitado incluso para decirnos, oye, pues muy bien, porque gracias a vosotros vamos elaborando fichas, ¿no? Esto es muy bueno porque existe un feedback. Es decir, en el catálogo de los fanzines que se ha hecho en Valencia, pues en parte se nutrían de nuestro trabajo y luego nosotros podemos nutrirnos del suyo. Eso es muy bueno porque lo importante es saber trabajar con los criterios científicos básicos para despejar lo que no es relevante desde el punto de vista catalográfico y quedarte con la información valiosa, que es la que a la larga el usuario necesita y va a utilizar, porque eso es muy importante, que el usuario pueda fiarse de los datos que te arroja un catálogo si quiere construir luego una hipótesis o una tesis o lo que él quiera sacar adelante, ¿no? Nuestra relación con ellos es puramente de ese tipo. Es una relación de trabajo relacionado mediante un feedback de intercambio, pero no estamos estrechando lazos para poder trabajar de forma orgánica. Ojalá podamos hacerlo, pero en principio, por ejemplo, cuando se abrió el Museo del Cómic, nosotros ofrecimos, y seguimos haciéndolo, que el catálogo de TVOsfera pueda ser visible en su sede. No me refiero al catálogo que se ve en la web, sino también la consulta de algunos TVOs directamente. Nosotros podemos consultar TVOs de nuestra historieta, página a página, pasando las páginas en pantalla para poder, yo qué sé, pues te apetece ver las primeras historietas de Francisco Ibáñez, pues puedes hacerlo. Accedes a la ficha, ves, buscas el TVO y puedes consultar eso, ¿no? O cualquier historia que se te ocurra, ¿no? En fin, hay muchos casos. Seguimos abiertos a la colaboración. Nuestro proyecto es altruista. TVOsfera es una asociación sin ánimo de lucro, es altruista, no ganamos dinero con esto. Invertimos tiempo, eso sí, que eso no se puede pagar. y seguimos abiertos a cualquier tipo de colaboración. Sobre todo, si viene de investigadores, porque nos interesa mucho que los investigadores del mundo conozcan nuestros TVOs y saquen sus virtudes y sus miserias, si es necesario, pero que las saquen. Pues ya para finalizar, bueno, medio me lo has respondido con el final de la última respuesta. Quería preguntarte cuál es o qué futuro a medio plazo le ves a TVOsferas y qué posición va a tener, porque me resulta un poco extraño y estoy pensando, por ejemplo, en el cine tenemos la Filmoteca Nacional, luego tenemos filmotecas, tenemos varias sedes por toda la geografía, pero no hay como el mejor catálogo del cine no es un catálogo de unos voluntarios, ¿no? Entonces, me parece una situación un poco chocante, ¿no? Entonces, ¿cuál ves tú que es vuestro futuro a medio plazo? ¿Cómo crees que va
que va a evolucionar vuestra situación como catálogo? Hombre, se entendería como chocante si no conociésemos cuál ha sido la valoración por parte de las instituciones culturales del TVO en nuestro país. Sería chocante, claro. Pero es que la historieta en nuestro país ha sido infravalorada hasta el siglo XXI, precisamente. Es decir, es que era impensable que alguien hiciese un catálogo de los TVOs desde una institución formal, oficial o seria, dicho así entre comillas. Por eso todos los catálogos de los TVOs que se han hecho han sido todos ellos proyectos de coleccionistas o de aficionados o de agrupaciones, creo que hubo, sí, claro, de 2 agrupaciones o de agrupaciones de coleccionistas o de aficionados. En nuestro caso no es una agrupación de coleccionistas, no es una agrupación de aficionados, es una agrupación de entendidos, divulgadores o documentalistas, y el futuro a corto plazo yo no veo que sea otro. Pero nosotros estamos ya trabajando en la solicitud de subvenciones al Ministerio de Cultura, naturalmente, para poder sacar adelante un proyecto catalográfico sustentado, o por lo menos con el sello del Ministerio de Cultura, que ya es algo. Pero en principio, convencer al Ministerio de Cultura para ello, pues hay un camino, y ese camino ya se está abriendo, afortunadamente. Se está viendo a través de la sectorial del cómic, que se ha fundado hace poco tiempo y que está dando pasos importantes para convencer a los políticos, que es a quienes hay que convencer siempre para todo, para que haya primero, un reconocimiento del estatus del autor de cómic, un reconocimiento del cómic como medio y de su importancia en la historia de España, y después ellos empezarán a trabajar en un libro blanco, que no existe actualmente, no tenemos, y quizá por ahí podamos empezar a pensar en una nueva, en la creación de un catálogo en papel, quizás sea importante. Desde mi punto de vista, y sinceramente te lo digo, nosotros hicimos un catálogo en papel en 2012, fue una obra titánica, nos agotó porque era terriblemente complicado y ese catálogo hay que rehacerlo, porque todo lo que hemos investigado de 2012 hasta ahora casi cambia cada registro de ese catálogo. Y eran 12.000 registros, una burrada, una locura. Hoy son el doble. ¿Que cómo se pone eso en papel? Dice que es una exageración el catálogo. Sí, claro, y hoy sería un trabajo quizá el triple, un esfuerzo muchísimo mayor. Para hacer ese esfuerzo necesitamos un sustento público y un respaldo y que además salga a la venta y sea conocido como un proyecto que tiene el amparo del Ministerio, ¿no? Pienso yo, o por lo menos de un instituto o de alguna institución así, de esa envergadura. Estamos dando esos pasos. A corto plazo no lo sé. Nosotros vamos a seguir trabajando como hasta ahora. Llevamos 20 años, ya tenemos un poquito de experiencia, entonces vamos a seguir un tiempo. Este año ya hemos dado algunos pasos en ese sentido, solicitando 2 subvenciones y planteando varios proyectos nuevos. Y nada, seguiremos ahí a medio plazo y si surge la posibilidad, trabajaremos de modo que sea compatible con proyectos ya dentro del ámbito público y con respaldo institucional, claro. Muy bien, pues os deseo toda la suerte. Os doy las gracias como usuario de vuestra impresionante base de datos y de vuestro trabajo. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a ti personalmente por habernos dedicado este tiempo y, bueno, por esta entrevista tan interesante y tan en profundidad del sector en España. Pues gracias a ti, Daniel, por interesarte. Para nosotros es muy importante también tener presencia constante en los medios y que la gente nos conozca un poquito más. Así que muchas gracias.